Un elemento eléctrico es cualquier objeto por el que pueda pasar corriente, ¿de acuerdo? Ahora, a estos elementos eléctricos nosotros vamos a medirle principalmente dos cosas: la tensión y la corriente. Cualquier elemento eléctrico que nosotros veamos en este curso va a tener una tensión y una corriente. Podría ser que o la tensión o la corriente sean iguales a cero. Incluso podrían tener valores negativos, pero todos los elementos eléctricos van a tener una tensión y una corriente. Entonces, en este caso de este elemento, pues tiene una tensión VAB, que está definido como V la terminal negativa y A la terminal positiva, y a través de él pasa una corriente I. Noten eso, la corriente pasa a través de los elementos. Antes y después del elemento, la corriente es la misma, I. La tensión se mide entre dos terminales. Está la terminal A o el nodo A y la terminal B, nodo B. En este caso nosotros decimos que el nodo A tiene una terminal positiva con respecto al nodo B. Este nodo B es como una terminal de referencia con respecto al que estamos midiendo el nodo A, si lo vemos desde el punto de vista de potencial eléctrico. Pero en realidad lo que vamos a decir es que en el elemento vamos a tener una tensión VAB entre A y B, ¿de acuerdo? La tensión eléctrica, si hablamos ya de la tensión eléctrica puramente, es una medida de la energía que se necesita para mover una carga, y viene con esta ecuación que está aquí. La tensión eléctrica es cuánta energía yo necesito por unidad de carga para poder mover una carga eléctrica. Entonces imaginemos que hay una corriente acá que tiene un montón de cargas eléctricas, y este VAB va a ser como una medida de la cantidad de energía disponible para poder mover ese elemento, esa carga. Ahora, si lo vemos con respecto al punto de vista de la corriente más bien es la velocidad de cambio con respecto a las cargas. Entonces, si hacemos un modelo muy simplificado y decimos que las cargas son como bolitas que están fluyendo a través de este cable ideal, pues si nosotros hacemos un corte aquí y contamos el número de bolitas que pasan por unidad de tiempo, pues eso sería precisamente la corriente. Y matemáticamente diríamos que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, o un cambio de carga con respecto a un tiempo definido. Ahora, todo elemento eléctrico que tenga una tensión y una corriente, pues se le puede definir una potencia. La potencia es la variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces la potencia es la cantidad de energía que cambia con respecto al tiempo. Ahora, por la regla de la cadena, nosotros podemos decir que esto es lo mismo que la derivada de W, que es la energía con respecto a la carga, multiplicado por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahora, esto que está aquí es V y esto que está aquí es I. Por lo tanto, la potencia de este elemento es igual a V por I. Cualquier elemento eléctrico vamos a poder calcular su potencia como la multiplicación de la tensión por la corriente. Ahora sí, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es la unión de diferentes elementos eléctricos que están conectados a través de sus terminales. Entonces, por ejemplo, tenemos este elemento, vamos a llamarlo el 1, y este es el elemento 2. El elemento y el 1 y el elemento 2 están conectados a través del nodo A. El elemento 2 y el elemento 3 están conectados a través del nodo B. Y el elemento 4 está conectado al nodo 2 y al elemento 2 y al elemento 3 por medio del nodo B también. Ahora, hay una cosa que tienen que cumplir los circuitos eléctricos para hacer circuitos, que es precisamente tener al menos un lazo cerrado. ¿Qué es un lazo cerrado? Es un camino o una trayectoria en el que nosotros podemos ir pasando por todos estos puntos de unión, y que si hacemos un recorrido podemos volver al mismo punto desde el que empezamos. Entonces, en este caso, nosotros podemos venirnos por este camino de aquí, pasar por B, luego por D y luego volver a A. Esto es un camino cerrado. Por lo tanto, esto que está aquí, que es la unión de varios elementos eléctricos, se le llama circuito eléctrico. A estos puntos de acá, a la intersección de dos o más elementos eléctricos, se les llama nodos. Este de aquí, vean que este punto D
aquí está unido el elemento 1, el elemento 3 y el elemento 5. Pero este punto de aquí también está unido todos los mismos elementos. Y este nodo también. Entonces, esto todo que está aquí, aunque sean 3 puntos, en realidad es un único nodo. Nada más que lo dibujamos así para que se vea bonito. Pero lo que nos interesa no son cómo lo dibujamos, sino qué es lo que está conectado ahí. Estas líneas que están acá, estas líneas, nosotros vamos a suponer que son cables por donde puede pasar una corriente y no tiene ningún tipo de resistencia al paso de la corriente. ¿De acuerdo? Son conexiones ideales. Noten además que cada uno de los elementos tiene una corriente y una tensión. Una corriente y una tensión. Ahora, en los circuitos eléctricos hay una relación entre cada una de las corrientes y cada una de las tensiones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si nos detenemos un poquito más en la tensión, nosotros tenemos que darnos cuenta que en realidad la variable que nosotros ponemos como tensión de un elemento es arbitrario. ¿En qué sentido? No que el valor puede ser el que uno quiera necesariamente, sino que la polaridad es en qué nodo nosotros ponemos el más y en qué nodo nosotros ponemos el menos, es arbitrario. Entonces, por ejemplo, veamos este caso. Tenemos este elemento que está conectado entre el nodo A y el nodo B. Tiene una tensión V1. En este caso nosotros definimos el nodo A como positivo y el nodo B como el negativo. Si el elemento no cambia y su tensión no cambia, pero nosotros definimos la variable que representa esa tensión como que aquí está el menos y aquí está el más, como está en este de acá, para que esto sea igual a esto, lo que necesitamos es entonces redefinir la tensión como menos V1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El valor o la variable que nosotros utilicemos aquí es totalmente arbitraria. Nosotros podemos haber definido la polaridad al revés, pero para que este y este sean iguales y nosotros invertimos la polaridad, tenemos que invertir también el signo de la tensión, de manera que esto y esto es exactamente lo mismo. Lo mismo sucede con los elementos que están conectados a los mismos nodos. Entonces veamos, este elemento 1 que tiene una tensión V1 está conectado entre el nodo A y el nodo B. Este elemento 2 que está conectado entre el nodo A y el nodo B tiene una tensión V2. Pero como están conectados entre los mismos nodos, necesariamente se debe cumplir que tienen la misma tensión, porque están conectados entre los mismos nodos A y B. Esta es la tensión entre A y B y esta es la tensión entre A y B. Que sean dos elementos diferentes no importa, en el sentido de que si están conectados entre los mismos nodos van a tener las mismas tensiones. La corriente también nosotros podemos definir la dirección de la corriente arbitrariamente. Entonces digamos que tenemos este elemento que está conectado entre el nodo A y el nodo B. La corriente que pasa a través de él, nosotros dijimos que es I1 y que va en la dirección derecha. Pero esto es arbitrario totalmente. Nosotros bien pudimos haber dicho que la corriente iba en sentido contrario, que iba hacia la izquierda. Pero para que esto sea igual a este, necesariamente el valor de la corriente tendría que ser el opuesto. Entonces no importa en realidad en qué dirección nosotros pongamos la corriente, pero sí tenemos que ser consistentes. Si la corriente del elemento estaba definida hacia la derecha con un valor I1 y ahora la queremos redefinir hacia la izquierda, entonces lo que tenemos que hacer es ponerle el negativo de ese valor que está ahí, de manera que la corriente sea la misma. Es lo mismo una corriente hacia la derecha de valor I1 que una corriente hacia la izquierda de valor menos I1. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, porque a veces nos sirve definirla hacia una dirección o hacia otra, pero tenemos que ser consistentes con los valores que tiene. En el caso de la corriente, cuando nosotros tenemos un elemento que está conectado a un único elemento a través de un único nodo, es decir, que la corriente viene por aquí y luego continúa por el otro elemento, entonces lo que debe suceder en este caso es que la corriente que viene por aquí es igual a la corriente que viene por aquí, y en este nodo lo único que hace es continuar. Por fuerza, esta corriente I1 tiene que ser igual a la corriente I2, y esta corriente I2 tiene que ser igual después a la corriente I3, porque también el elemento 2
está conectado con el elemento 3 a través de un único nodo, y en este nodo solo están conectados estos dos. Entonces, por lo tanto, las corrientes cumplirían esta relación aquí. Ahora, algo muy importante que nosotros vamos a definir ahora es lo que se llama la convención pasiva de signos. Y esto es muy importante para poder hacer el cálculo de la potencia. Nosotros vamos a suponer que una potencia va a ser positiva si la corriente es positiva y entra por el nodo positivo de la tensión. Entonces vean que esta corriente está entrando por el nodo positivo. Si eso se cumple, entonces nosotros podemos decir que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Y cuando nosotros tengamos esto de que la corriente entra por un elemento a través del nodo positivo o de la terminal positiva, entonces nosotros vamos a decir que estas tres cosas van a ser ciertas. Vamos a decir que la potencia es positiva, podemos decir que el elemento está absorbiendo energía, o podemos decir que es lo mismo que está consumiendo energía. Cuando esto ocurre, lo que sucede es que el elemento está consumiendo energía. Algún otro elemento del circuito está generando energía y este lo está consumiendo. Y lo está consumiendo con esta potencia de aquí. Entonces, si la corriente entra por el nodo positivo, la potencia se calcula como la tensión del elemento multiplicado por su corriente. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Digamos que nosotros nos definieron este elemento de aquí. Este elemento tiene una tensión VAB y tiene una corriente I. Pero la corriente no está entrando por el nodo positivo. No, está saliendo por el nodo positivo. Si nosotros quisiéramos usar la fórmula de P es igual a V por I, necesariamente la corriente tiene que entrar por el nodo positivo. Entonces ahí usamos lo que vimos antes. Si le cambiamos la dirección a la corriente, entonces tenemos que cambiar el signo al valor que tiene, para que esto y esto sean lo mismo. Entonces ahora sí, la tensión está definida de esta manera y la corriente entra por el nodo positivo. Solo que ahora tiene un valor menos I. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la potencia es igual a V por menos I, porque ahora la corriente que entra es igual a menos I, pues nos sale esto de acá. En este caso de aquí, la potencia nos da negativa, suponiendo que VAB y que la corriente son positivos. Entonces, cuando la potencia nos da negativa, lo que nosotros estamos es que el elemento suministra energía, o lo que es lo mismo que genera energía. Eso es lo que nosotros llamamos la convención pasiva de signos. Si la potencia de un elemento es positiva, entonces está consumiendo. Y si es negativa, está generando. Y la potencia siempre va a ser igual a V por I si la corriente entra por el positivo. Ese es el único cuidado que hay que tener. Esto de la convención pasiva de signos es muy importante y lo vamos a utilizar muchísimo a la hora de hacer los cálculos de circuitos. Gracias a esta convención pasiva de signos, entonces nosotros podemos utilizar la ley de conservación de energía y darnos cuenta de una cosa. Si tenemos, como en este caso, 5 elementos, igual pueden ser cualquier cantidad de elementos, que están conectados en un circuito. Si eso se cumple, es decir, si tenemos varios elementos conectados en un circuito, entonces la suma de las potencias que se calculan utilizando la convención pasiva, siempre tienen que sumar igual a 0. Es decir, que toda la energía que se genera se debe consumir. Y esto es la conservación de la energía en circuitos. Nunca puede suceder que algún elemento esté generando más de lo que está consumiendo el resto del circuito. Por supuesto, podría ser que varios de estos elementos estén generando y varios elementos estén consumiendo, pero lo que siempre debe suceder es que la suma de las potencias sea igual a 0. Estos conceptos de la dirección de la corriente, la polaridad de la tensión y el cálculo de la potencia con la convención pasiva de signos es sumamente importante y es necesario que lo interioricen muy bien para que a la hora de hacer el análisis de un circuito podamos encontrar los valores correctos.